Hola, muy buenos días a todos y todas. Espero que se encuentren muy bien. En esta videoclase vamos a continuar con la unidad número uno, que es Introducción a Photoshop, pero ya vamos a empezar a ver algunas herramientas un poco más en detalle. ¿Verdad? La videoclase anterior estábamos explorando un poco acerca de cómo es la interfaz, cómo está distribuido, cómo funcionan algunas herramientas, incluso algunos atajos básicos, pero además empezaremos a descubrir algunas de las otras herramientas que haremos uso bastante, como es la herramienta de marco de selección, herramientas de selección, que puede ser por marco, puede ser por lazo poligonal, puede ser selección directa. Y además vamos a empezar a ver también hacer recortes, utilizar máscaras, empezar a hacer otros montajes con estas mismas herramientas, explorándolas poco a poco, ¿verdad? Entonces, sin mucho más que hacer, ahorita vamos a pasar a Photoshop directamente y vamos a abrir las imágenes, ¿verdad? ¿Les parece si abrimos las imágenes que tenemos acá? En este caso, yo descargué dos imágenes diferentes. Al momento de ustedes descargar una imagen y abrirla en Photoshop, podemos hacerlo de dos maneras. Podemos tomar la imagen directamente desde acá y simplemente arrastrarla a nuestro panel. O ya sabemos, ¿verdad? Podemos hacer control O, que es el primer atajo, o podemos ir a donde dice File o Archivo y abrir. Control O, ya pueden ver que cada una de las opciones representa ahí cómo está el atajo, ¿verdad? En caso de utilizarlo. Entonces, lo que teníamos acá, prácticamente lo que estamos viendo son dos imágenes diferentes que descargué desde internet. Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta al descargar imágenes de internet es que no todas tienen la resolución más óptima, ¿verdad? Entonces, si vamos a hacer algún trabajo de imagen, preferiblemente vamos a buscar que sean imágenes profesionales o que sean imágenes de alta resolución, posiblemente en formato RAW, podría ser también, que es formato crudo y es previo a la edición. En caso de que tengan una cámara fotográfica semiprofesional o profesional, este les va a dar ese tipo de formato, ¿verdad? Que es un formato grande que se puede estirar y que se puede trabajar. En este caso, si ustedes trabajan con imágenes descargadas de internet, lo que les recomiendo que hagan primeramente es revisar las especificaciones de esa imagen, ¿verdad? Entonces, en la semana pasada estábamos viendo cómo están distribuidas las herramientas, ¿verdad? En la parte izquierda, las herramientas, los paneles de propiedades en la parte derecha, el menú en la parte de arriba y en la parte de abajo tenemos la barra de estado. Esto nos indica tanto el tamaño de la imagen en píxeles, así como la resolución. Entonces podemos ver que esta es de 683 por 1024 de resolución 72 ppi. Otra cosa que habíamos discutido en la clase anterior también era que las imágenes que son normalmente utilizadas, ya sea para web o para dispositivos digitales, está bien que está permitido hasta cierto punto que tengan una resolución de entre 72 a 150 dpi o píxeles por pulgada, ¿verdad? Esto va a hacer que la imagen en sí se vea bien en dispositivos digitales y que no se vea pixelada. Ya cuando estamos trabajando imágenes que son para impresiones, para banners, para gigantografías, incluso se ocupa de 300 dpi hasta 600 o 1000 o más, incluso de 1000 píxeles por pulgada en caso de que tan grande vaya a ser. Entonces, lo primero y más importante revisar es si las imágenes que estoy descargando yo tienen una resolución similar y un tamaño similar. Entonces, podemos ver que aquí tiene 72 dpi y esta de acá tiene 300 dpi. Entonces, ¿de qué otra forma podemos revisar eso? En la parte de arriba, en el menú Imagen, podemos ir donde dice Image Size o podemos apretar Control Alt I, que es el atajo para ese, Control Alt I,
y nos va a mostrar la ventana de imagen como tal, ¿verdad? Entonces podemos ver que esta tiene una resolución bastante grande de 300 dpi y un ancho de 1024 por una altura de 662. Entonces, claramente esta imagen que tenemos acá es más grande y tiene mejor resolución que esta otra imagen. Entonces, ¿por qué es necesario saber esto? Porque si yo por alguna razón fuese a hacer alguna edición en esta, como un recorte, digamos, de la cara de ella, y ponerla sobre esta cara, significaría que aunque yo tenga una imagen de mayor resolución originalmente, una vez que la pase a la imagen sí, al destino que tiene menor resolución, por ende la resolución de mi imagen original va a cambiar también hacia la resolución del destino. Entonces es necesario tener eso bien claro al momento de estar trabajando, ¿verdad? Porque eso nos va a ayudar para evitar que hayan problemas al final de resolución o de que se vea muy pixelado o algo así, por ejemplo. Entonces, ahora, en este caso, como yo voy a hacer lo contrario, voy a hacer el recorte de aquí de esta imagen y lo voy a poner sobre esta otra imagen. Entonces, ahí no hay tanto problema porque el recorte va a ser pequeño, no voy a utilizar mucha o una gran porción de la imagen. Y encima de eso, mi imagen original tiene una resolución más alta. Pero como les decía, preferiblemente traten de buscar imágenes que tengan encima de alta resolución, o sea que puede ser de más de 72 dpi, 150, 300 dpi. Encima de eso, imágenes que sean de gran tamaño, o sea, hablando más de 1000 píxeles, ¿verdad? Este en este caso tiene 1024 píxeles de ancho y en este caso la otra tiene 1024 píxeles de altura por 663, 662 que son relativamente similares. Entonces, podríamos decir que lo único que cambia en este caso es la resolución de la imagen como tal, pero esperamos que no haya mucho problema. Pero sí tienen que estarse fijando en eso, de hecho, siempre. Entonces, vamos a entrar en detalle ya esta parte que vamos a ir conociendo un poco mejor cómo funcionan las herramientas, ¿verdad? Entonces, para eso como decía, vamos a irnos en la parte derecha. Una vez que abrimos la imagen, podemos buscar la herramienta o el panel de capas, ¿verdad? El panel de capas lo podemos ver con este icono, nos va a aparecer de esta manera y podemos activar o desactivar el candado en la imagen, ¿verdad? Esto es en caso de que yo quisiera escalarla, por ejemplo, si quisiera tal vez escalarla, pero que no sea proporcionalmente, yo en ese caso tendría que ocupar la tecla Shift, apretar la tecla Shift y arrastrar para ver, ¿verdad?, cómo se deforma, ¿verdad? Se escala, pero es de una manera no uniforme. Si yo aprieto la tecla Alt y hago clic, la escala es uniforme hacia todos los lados, ¿verdad? Entonces, eso es bueno tenerlo en mente porque vamos a estarlo utilizando bastante. Pero para ahorita vamos a entrar en detalle con las herramientas de selección como tal. Entonces, podemos ver que en las herramientas de selección, por ejemplo, yo puedo tener una selección rectangular, una selección elíptica, una selección ya sea por columna o por fila, en este caso. Pero para mostrarles, ¿verdad?, cómo funciona, vamos a hacer aquí a seleccionar el marco elíptico y voy a hacer una selección de su cara nada más. Entonces, digamos, ahí tengo la selección. Si pueden ver, esto no es como una figura que no tiene relleno, no tiene borde ni nada, es simplemente el marco nos permite hacer una selección, ya sea en este caso con una forma rectangular o circular o elíptica en este caso, o podemos hacerlo también con la herramienta de lazo. Ya les voy a mostrar cómo. Primero vamos a utilizar esta herramienta. Por ejemplo, con el marco elíptico hacemos la selección, marcamos donde queremos seleccionar, seleccionamos la capa y nos venimos a la parte de abajo donde está el recuadro con el círculo en medio. Eso significa agregar máscara de capa, ¿verdad? Entonces, yo lo que le estoy diciendo al programa es que es con esa selección
yo quiero crear una máscara de esta capa número 0, ¿verdad? Entonces, al yo hacerlo, esa capa, pueden ver que ese elipse queda enmascarando la imagen y el resto de la imagen ya queda desaparecida por completo, ¿verdad? Yo podría, por ejemplo, venir acá en la parte de abajo, donde está el símbolo de más, agregar una capa nueva, ponerla debajo de esta capa inicial donde yo tengo mi imagen y podría agregarle un color, ¿verdad? ¿Cómo podría hacer eso? Con esta herramienta que es el bote de pintura, Paint Bucket, bote de pintura o herramienta de gradiente también podríamos utilizar. Digamos que yo voy a utilizar el Paint Bucket, entonces para agregar un color específico, yo primero tengo que decirle cuál es el color que quiero elegir. Entonces en la parte de abajo en el menú me salen el color frontal y el color secundario o de fondo en este caso, ¿verdad? Yo puedo hacer doble clic acá y elegir un color específico, por ejemplo aquí, darle OK, ahí ya me queda guardado el color y como tengo seleccionada la herramienta del bote de pintura, sabiendo que estoy trabajando en la capa número 1, yo solamente hago clic ahí y la capa número 1 queda completamente pintada, ¿verdad? Entonces, ese es solo un rápido ejemplo de cómo podemos hacer una selección, en este caso con la herramienta de elipse. Ahora, en caso de que yo no quisiera o quisiera hacer otra selección o una selección diferente, no hay problema porque yo siempre puedo regresar a la capa, poder hacer clic derecho sobre ella y aquí me salen las opciones como Disable, que sería en este caso desactivar la capa. Yo también puedo apretar con Shift y clic sobre la capa. La podemos activar y desactivar. Pero además de eso podemos hacer clic derecho y borrar la capa también. Aquí donde dice Delete Layer Mask, le damos clic y podemos ver que la capa queda borrada por completo. Ahora, para otras selecciones, como decía, podríamos hacer una selección con un marco y podemos enmascarar ahí también nuevamente. O podríamos utilizar otras herramientas, como les decía, que hay herramientas que se pueden utilizar en diferentes contextos que sirven relativamente para la misma función, pero nos va a servir mejor una que otra según el contexto que tengamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la herramienta de lazo, yo tengo la herramienta de lazo, el lazo libre, que yo puedo hacer clic e ir arrastrando, como que estoy creando un camino, y ese camino es el que me va a tomar después como, eh, como recorte, ¿verdad? Como el marco o el tipo de selección que yo quiero hacer como para recortar. Es una selección eh, deforme, por así decir, pues que tiene una forma específica que yo le di. No es una forma geométrica como las que nos muestra inicialmente acá. Entonces, lo otro es que además de esa herramienta, en caso de que no tengamos mucha precisión con el lazo, podemos utilizar el lazo poligonal, el cual nos permite a nosotros ir haciendo clic en diferentes puntos al momento de estar haciendo la selección, ¿verdad? Para la máscara que queremos. Como les decía, son diferentes funciones que tiene la misma herramienta, el lazo magnético, que funciona según el contraste que tiene la imagen, ¿verdad? Yo solo voy pasando el cursor cerca de la imagen y entonces la misma imagen trata de identificar cuál sería la parte donde yo quiero seleccionar y qué es la parte que no quiero seleccionar, ¿verdad? Obviamente hay muchas de estas selecciones que no quedan perfectas, pero eso no importa porque después se pueden corregir todas estas selecciones, ¿verdad? La otra opción es, por ejemplo, con la varita mágica, el atajo es W, entonces con esa yo puedo seleccionar y la varita mágica lo que hace es que yo hago clic en un punto específico de la imagen y ella trata de reconocer o de seleccionar todos los puntos que tienen un color y un contraste lumínico similar.
Eso significa que si yo hago clic en esta parte, que es la parte más oscura de la imagen, la misma herramienta va a tratar de seleccionar los puntos de la imagen que sean de un color similar como tal, ¿verdad? Entonces, podemos ver también que hay algunas partes adentro de la imagen, en la cara del sujeto en este caso, que la seleccionó y que en realidad están fuera del rango de lo que yo quisiera trabajar ahorita en este momento. Entonces, todas estas opciones que salen aquí, selección de objeto o selección rápida, funcionan como un algoritmo del mismo programa, ¿verdad? Nosotros hacemos o tratamos de hacer una selección y el mismo programa trata de calcular cuál es la selección más adecuada que pueda hacer de ese objeto o de esa parte que nosotros iluminamos o seleccionamos con la herramienta como tal. Y podemos ver pues que ahí hay algunas que funcionan mucho mejor que otras, ¿verdad? Esta de hecho quedó bastante bien. Entonces, estas herramientas, como les explico, ¿verdad? Van a variar según lo que quieran hacer ustedes y algunas puede que les sirvan mejor que otras en base no solo a lo que quieren hacer, sino que a la imagen que están ocupando de referencia como tal. Entonces puede que el trabajo se le haga más o menos fácil. Yo en este caso voy a dejar la preselección que me hizo esta opción de selección de objeto. Como les decía, ustedes pueden utilizar también el lazo o pueden utilizar el marco, pero lo importante es saber de que una vez que hacemos esa selección, nosotros podemos editar esa selección también. ¿Cómo? Viniendo a la opción de acá abajo, que es un cuadro con un círculo punteado en medio que se llama Quick Mask o máscara rápida. Esa opción de máscara rápida nos permite a nosotros entrar a la máscara antes, o más bien entrar a la selección antes de convertirlo en máscara y poder editar la selección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo con esta herramienta hago una preselección o cargo una preselección, pero para entrar en modo máscara rápida, yo hago clic acá abajo o puedo entrar con el atajo Q también, con la tecla Q. Por ejemplo, podemos hacer, entramos ahí y vemos que esa es la selección que nos hizo. Ahora, ¿qué significa esto? La, el modo de máscara rápida que estamos utilizando ahorita lo que hace es mostrarme dentro de la selección qué es lo que estará revelado de la imagen y cuál es la parte que estará oculta de la imagen. Entonces, la parte roja que se ve acá es toda la parte de la imagen que está fuera de la selección. O sea, una vez que yo esa selección la ocupe para enmascarar una capa, todo lo que esté en rojo va a quedar oculto o no se va a ver. Y todo lo que tenga el color original, en este caso lo que se ve en blanco y negro o la cara del señor todavía, es la parte de la máscara que va a estar revelada todavía, que se va a poder ver. O sea, que yo puedo enmascarar ahí rápidamente, pero todavía tengo algunos detalles cerca de la cara que no quedaron tan perfectos a mi parecer. Entonces, para eso es que existe el modo de máscara rápida. Yo lo que hago es, dentro de este modo, cambiar mi herramienta a la herramienta de pincel. Esta que está aquí a la izquierda, o pueden tocar la tecla B de burro o de brush que es para cambiar al modo de pincel. Entonces, ¿qué es lo que hace el modo de pincel? Me permite a mí dibujar tal y como que si fuera una pintura la máscara para definir mejor dónde o cuáles son las partes que yo quiero que se vean o que estén ocultas de esa máscara como tal. Entonces, por ejemplo, si yo empiezo acá con el pincel a pintar, podemos notar que ahí lo que estoy haciendo es ampliar la máscara, ¿no? Estoy haciendo la máscara un poco más grande, ¿verdad? Entonces, si yo la hago así, toda esa parte que estoy revelando, todo eso va a mostrarse en la máscara. Pero yo lo que quiero en realidad es, en este caso, componer un poco el borde y evitar que se vean las orejas porque voy a hacer el montaje de esta cara sobre la otra. Entonces,
Lo que tenemos que tener en cuenta es que al momento de estar utilizando el pincel como tal, está la opción del pincel para pintar o para agregar y la opción para borrar de la selección. Y eso se ve aquí en los colores que yo estoy utilizando. Entonces, si yo utilizo el color blanco, pueden ver que lo que hace eso es agregar a la máscara como tal, ¿verdad? ¿Sí? Podemos ver que ahí yo estoy agregando a la máscara inicial. Entonces, como les decía, este es un modo de edición no destructivo, porque yo lo que estoy haciendo, en lugar de borrar toda la información original de la imagen, lo que estoy haciendo es utilizar una máscara, en este caso una máscara de selección, una máscara de capa, para ocultar algunas partes que yo no quiero que se vean. Y las partes que sí quiero que se vean, pues las revelo con la máscara también. Entonces, para salir y entrar del modo máscara rápida es con Q, ya saben. Q entro y salgo rápidamente del modo máscara rápida para ver los detalles. Y como les decía, hay esta parte de aquí yo no la quiero mantener. Entonces, los colores, ahí es lo más importante, porque yo al cambiar el color, por ejemplo, si lo pongo en el negro, estoy haciendo la acción contraria. En vez de agregar a la máscara, estoy quitando de la máscara. O estoy borrando de la máscara como tal. Entonces ahí pueden ver, como pueden ver, yo lo que estoy haciendo es tratar de componer todos esos detalles antes de enmascarar. Igual, si hay algunas partes de la imagen que, por ejemplo, todavía siguen mal después de enmascarar, no se preocupen por eso, porque como les digo, como es una opción no destructiva, siempre tendremos la máscara lista para volver a entrar al modo de máscara rápida y editar cualquier detalle sin tener que regresar todos los pasos que habíamos hecho anteriormente. Y esta parte de acá también vamos a tratar de mejorar la selección un poquito. Bueno, y ahí, entonces, digamos, con el pincel en este caso me ayudó a mí a componer los bordes, a tratar de tener una mejor definición en ese caso, y ya cuando lo tengo listo, o cuando pienso en este caso que ya es suficiente, lo puedo salir del modo máscara rápida apretando Q, y en este caso lo que voy a hacer es seleccionar la capa y enmascarar. Ahí está, listo. Entonces, ya lo tengo listo. Ahora, lo que quiero hacer es simplemente esta selección que hice, ¿verdad? Ahí, si se fijan, lo que hemos utilizado hasta ahorita es la herramienta de selección, ¿verdad? Utilizamos el pincel también y algunas propiedades del pincel para mejorar esa selección. Pero además de eso, podemos mejorar la selección de la máscara como tal.
y por ejemplo, vuelvo a seleccionar ahí, pero si yo me regreso a la herramienta de marco rectangular, por ejemplo, yo tengo en el panel de arriba, en las opciones, seleccionar y enmascarar, ¿verdad? Entonces, de esta manera, con este panel de opción, por ejemplo, yo le puedo agregar un pequeño radio. Si le agrego un radio muy grande, pueden ver que se empieza a distorsionar, ¿verdad? En la parte de ahí. Entonces, no tiene que ser un radio tan grande. Con 2 píxeles, en este caso está un poco mejor. Donde dice Smooth, vamos a ponerle 10. En Feather, que sería como un difuminado que le da. Y vamos a poner 3 píxeles. Y ahí poco a poco ustedes van trabajando, ¿verdad? Con esos parámetros para ir mejorando la selección como tal. Una vez que lo terminan, solo le dan OK y la selección va a quedar cargada como tal, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hago es simplemente borrar la versión anterior que tenía y vuelvo a enmascarar. Como les decía, siempre yo puedo regresar nuevamente a la máscara porque es una adhesión no destructiva. Puedo modificar la máscara, volver a enmascarar y no va a haber ningún problema, ¿verdad? Con la imagen o con el resto de las capas que yo he utilizado para editar. Ahora, lo que quiero mostrarles, ujú, lo que quiero mostrarles es que en este caso, la capa, por ejemplo, yo quiero hacer el montaje sobre el retrato de la niña, entonces lo que hago es seleccionar la capa, arrastrarla y estirarla hasta la ventana donde está la otra niña o la otra imagen, y en este caso soltarla sobre el lienzo como tal, ¿verdad? De la imagen. Entonces, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es escalarla un poco, vamos a escalarla proporcionalmente apretando Alt y escalo y Enter una vez que escalo, ¿verdad? Ahora, sí, exacto. Entonces, para poder hacer el montaje y que se vea un poquito más real, en este caso lo que voy a hacer es, vamos a bajar la opacidad un poquito de la capa para poder ver en la parte de atrás, poder estirar la imagen para tratar de buscar una perspectiva similar a la que tiene en este caso la cara de la niña. Vamos a ponerlo en 100%. Listo. Listo. Ujú. Entonces, ahora lo que quiero es tratar de mejorar, por ejemplo, los detalles de la imagen como tal, porque se ve que es un montaje hasta ahorita. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más grande nada más. Por ahí, perfecto. Entonces, si se ven, hay un ligero problema todavía y es por lo mismo que les decía al comienzo, ¿verdad? Que la resolución de la imagen que tenemos aquí es de 300 píxeles y la imagen de donde yo traigo la otra cara es de 72 píxeles. Entonces, al acercarme, puede que esta se vea un poco más pixelada de que la otra por el mismo efecto, ¿verdad? Pero eso se puede evitar siempre y cuando encontremos imágenes que tengan resoluciones y tamaños similares también. Ahora, como esto es solo para mostrar, ¿verdad?, el funcionamiento de algunas herramientas y ponerlas en acción, entonces vamos a continuar con esa opción. Ahora, la otra cosa que les quería explicar es que las capas, en este caso, funcionan de manera individual. Yo podría, por ejemplo, si quisiera cambiar la rotación o la dirección de la imagen, podría venirme de esta imagen, y rotación de imagen y flip canvas horizontal, darle vuelta al canvas o al lienzo de manera horizontal y si pueden ver
ahí lo que hace es cambiar la dirección, pero de ambas imágenes, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quiero en este caso tal vez es cambiar la dirección solamente de la imagen de arriba, lo que tengo que hacer es entrar al modo de transformación con esa capa. Selecciono la capa, aprieto Control T, ya estoy en el modo de transformación, entonces después de eso hago clic derecho y le doy flip horizontal. Entonces, de esa manera, a mí me ayudará a poder darle la vuelta solamente a la imagen que tengo seleccionada ahí, ¿verdad? Entonces, eso lo hice simplemente para tratar de darle una perspectiva similar tanto a la imagen que tengo en la parte de arriba como la que estoy ocupando de fondo para que se vea un poco más realista, ¿verdad? Hasta cierto punto. Entonces, ahora lo que tengo que hacer, lo que quiero hacer de hecho, es poder hacer una selección de la cara y en este caso de los dedos para poder restarla de la selección que tenía aquí, ¿verdad? Que no se vea eso dentro de la imagen como tal. Entonces, para eso puedo hacerlo de varias formas. En este caso lo que voy a hacer es primero bajarle la opacidad a la imagen. Bajo la opacidad de la imagen, desactivo la máscara con Shift. Entonces lo que hago ahora es cargar la selección que tenía inicialmente de la imagen y lo que quiero ver es compararla con la imagen que tengo en la parte de abajo para saber dónde es que tengo que mejorar los detalles de la máscara como tal, ¿verdad? Entonces nuevamente con la herramienta de pincel, siempre con el modo de máscara rápida, aprovecho para acercarme y para ir trabajando estos pequeños detalles, ¿verdad? Que son ya para el contorno de los dedos. Entonces, ahora lo que hago para tener mayor detalle es aumentarle la dureza a 50% y el tamaño se lo voy a hacer un poco más pequeño, de hecho, a 15%. Entonces, esto debería darme mucho más detalle al momento de estar trabajando la máscara como tal. Y ya pasé por los dedos, ahora de mejorarle aquí este detalle. Si se fijan, hay una parte también como que no me completa la frente ahí, entonces de hecho en esa parte lo primero que tengo que hacer es estirar la máscara para que me muestre hasta acá arriba y después tengo que hacer una pequeña edición, ¿verdad? Tal vez posiblemente con la herramienta de parche o la herramienta de clonar para agregar piel o textura en esa parte como de piel que parezca como que hay continuidad dentro de la frente, ¿verdad? Como tal. Entonces, algo nuevo del modo máscara rápida. Desactivo esta máscara. Vamos a enmascarar nuevamente y a ponerla en 100% como tal. Entonces, podemos ver que con ese detalle de la máscara, ¿verdad? Ahora ya se puede ver un poco mejor
los dedos parecieran que están como encima de la cara, entonces se ve un poco más realista, solo que en la parte de arriba, como la imagen original es negra por completo, entonces en esta parte de arriba ya me muestra la parte negra, ¿verdad? Entonces lo que tendría que hacer ahí es tratar de, vamos a desactivar la imagen de abajo, a desactivar la máscara y lo que voy a hacer es un trabajo de edición pequeño para hacer una pequeña clonación de ese espacio específicamente. Entonces aquí le damos a esta herramienta que dice Stamp de clonado, Clone Stamp. Entonces lo que vamos a hacer es la dureza, se la vamos a subir a 40% y el tamaño lo vamos a hacer un poco más pequeño, como en 50 píxeles, tal vez. Un poquito menos, 30, listo. Entonces, para esto lo que tenemos que hacer en esta herramienta es utilizar primero una muestra de la imagen que vamos a replicar o clonar y después indicarle al programa dónde es que lo vamos a hacer. Entonces, en este caso, para delimitar de dónde estamos tomando la muestra, primero buscamos, en este caso lo voy a hacer de la frente, entonces venimos aquí y vamos con Alt, aprieto Alt y se pone el cursor como con una mira. Entonces, esta mira lo que está haciendo es eh, esperando que nosotros identifiquemos cuál es el punto que vamos a tomar como referencia, ¿verdad? Entonces, digamos, si le hago clic acá y después me vengo a la parte de arriba, pueden ver que está prácticamente esperando para clonar en cualquier parte donde yo empiece a pintar con eso. Entonces, tomé la muestra de aquí, me muevo un poco para arriba y ahora voy a empezar en esta parte a duplicar como tal. ¿Sí? Entonces, a medida que yo voy seleccionando ahí, él me va tomando otros espacios como de muestra para hacer la clonación como tal. Entonces, esa edición solo fue rápida, como les decía, pues no tiene que ser tan perfecta en este caso porque lo único que estoy haciendo es rellenar algunos pequeños huecos. Entonces, activo otra vez la máscara, ahí ya por lo menos ya no se ve el oscuro y cuando activo la parte de abajo ya está un poco más difuminado, ¿verdad? Como tal. La otra cosa que puedo hacer es regresar aquí y tal vez simplemente borrar un poquito, pero bueno, en ese caso no. Quiero dejarlo así de hecho, porque lo otro que podría hacer es hacer una copia de este y simplemente venir con la herramienta de borrador y borrar un poquito en la parte de arriba. Pero vamos a bajarle acá, subirle el tamaño acá.
Hacerlo nuevamente. Punta de borrador, solamente alrededor. En realidad solo son pequeños detalles los que quiero, pues no es una gran edición, pero sí ahí va quedando poco a poco mejor, ¿verdad? Entonces, no vamos a entrar mucho en detalle. Lo otro que quería explicarles también es que dentro de la misma herramienta o el panel de capas, nosotros tenemos en la parte de abajo las capas de ajuste y estas nos sirven para dar efectos, para dar, componer los contrastes, los niveles, hacer corrección de color y para muchos otros detalles. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es utilizar una capa de ajuste de brillo y contraste porque veo que hay mucha diferencia entre la imagen original y la imagen que estoy ocupando para montarla. Entonces creo que esta capa de ajuste me ayudará ahí a darle un poquito más de contraste. Entonces vamos a subir un poco más el contraste. Vamos a bajar un poquito el brillo. Ahí podemos ver que se va asemejando casi. Ahora, la otra cosa es que si yo pongo la capa de ajuste encima de las dos capas, esta va a afectar a todas las capas que tenga abajo. Por eso es que simplemente ahorita le apliqué solo al fondo, ¿verdad? Porque lo que quiero hacer es que se parezca la imagen del fondo con la imagen que estoy ocupando para hacer el montaje de la parte de arriba, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, vamos a ocupar la herramienta de niveles. Como les digo, todas estas herramientas las vamos a ir viendo poco a poco, pero estos son pequeños ajustes que vamos a ir haciendo, obviamente, durante la composición para ir mejorando todo el resultado final en este caso. Otra cosa que quiero hacer es también agregar un poquito de sombra en esta parte de aquí, tal y como es, la cara me estuviera creando esa sombra, entonces para eso creo una capa nueva sobre la capa del fondo que estoy utilizando y con la herramienta de pincel vengo a darle un tamaño un poco más grande como de 50, una dureza de 20 y vamos a tomar de muestra con el cuentagotas. Podemos apretar la tecla I con cuentagotas y vamos a tomar de muestra una parte que sea de sombra como esta de aquí. Entonces con ese gris ya puedo venir, aprieto B, que es para tener el pincel, vamos a hacerlo un poco más grande y con el pincel vamos a agregar en esta parte un poquito de sombras. Ahí. Entonces, si se fijan, lo puse solamente en la capa número 1, que es esta que está acá. La capa número 1 está abajo de mi capa de montaje. Vamos a ponerle señor. Aquí vamos a ponerle niña. Entonces, esta es mi capa de sombras. Ahora, la capa de sombras, yo le puedo cambiar el modo de fusión. Como decía, estas son herramientas que vamos a ir aprendiendo e ir trabajando cada vez más durante el curso, pero cualquier sombra que yo utilice, en este caso yo normalmente la cambio a Multiply, que lo que hace que la sombra se fusione con lo que tengo abajo. O sea, si yo pinto con el pincel, no va a quedar como un color opaco, sino que ese color va a quedar como translúcido
y se va a mezclar con todas las capas o toda la información de colores que yo tenga en la parte de abajo. Entonces, las sombras, es bueno ponerlas en múltipla en este caso para eso, y utilizarlas con un poco de opacidad para poder crear el efecto, ¿verdad? Porque al final, este es un efecto que nosotros creamos para darle un poco más de realismo, un poco más de realce como tal, ¿verdad? Entonces, básicamente así es, ¿verdad? O sea, con esto nosotros ya vamos a ir explorando poco a poco cada una de las herramientas, vamos a ir haciendo ejercicios prácticos que nos ayuden a desarrollar las habilidades y al mismo tiempo, además de ponerlas en práctica, en forma creativa, a crear representaciones que comuniquen diferentes tipos de información en base a lo que estamos conceptualizando, ya sea que si nosotros trabajamos para nosotros mismos o para una marca en especial o para una compañía, tenemos que entender que al final estas son herramientas que nos van a ir ayudando a nosotros poco a poco a poder conceptualizar todas estas ideas y componerlas o hacer el proceso de composición un poco más fluido, ¿verdad? Así como, tal como que si fuera un collage con Photoshop, con esta herramienta, nosotros podemos hacer, de hecho, muchísimas cosas. Entonces, bueno, eso es por esta clase de la semana. Espero que todos estén bien. Si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, por favor me pueden decir, me pueden hacer saber, me pueden escribir o cualquier cosa vamos a tratar de aclararlo durante la próxima sesión de clases. Eso es todo por esta semana y espero que tengan una linda noche. Saludos a todos.